Bienvenidos a Nueva Vida Astrología. En el video de hoy vamos a hablar de Saturno en casa 9. Esta combinación es muy interesante porque casa 9 habla de nuestras creencias, de lo que creemos. También tiene que ver con las experiencias de vida que nos da esas creencias. No es solo creer en algo superior, sino también las experiencias de vida nos dan una mirada del mundo. Entonces, todo lo que es filosofía, religión, todo lo que sostiene en parte cómo nos comportamos, quiénes somos, de qué manera vivimos, tiene que ver con Casa 9. Lo cual lo hace una casa muy interesante, porque según las vivencias de cada uno, según en lo que creemos, también tiene que ver nuestra moral, nuestra forma de actuar. Toca muchísimos puntos, no es una casa menor. Y por otro lado, tenemos a Saturno ahí. Saturno que nos da una cuestión de seriedad, realidad del anciano sabio, que busca que no creamos desde el dogma, sino que creamos desde la responsabilidad de lo que creemos, que seamos serios en lo que creemos, que tengamos una estructura de creencias claras, un paradigma que nos permita, de alguna manera, vivir de una forma, no nos olvidemos, de una forma elevada, quiero terminar la frase, de una forma elevada, y no nos olvidemos de esto. Saturno tiene un lado, obviamente, que podríamos decir, no, porque Saturno tiene un lado objetivo. Podríamos decir que hasta tiene un lado como empresarial, ¿no? Saturno, esta cuestión de llegar a un objetivo, el materialismo, pero también tiene un lado altruista muy fuerte de búsqueda de bienestar común. Y ahí podríamos estar hablando, sin lugar a duda, de la parte espiritual de este Saturno, de la forma en que se expresa espiritualmente. ¿Cuál es el objetivo? Recuerden que Saturno tiene mala prensa porque es muy duro a la hora de enseñar. O sea, en general, ¿cómo enseña? Y te quita algo y te lo pone allá arriba, te lo lleva a la punta de la montaña, al final de una escalinata larguísima y te dice, allá está el objetivo que tenés que conquistar por tus medios. ¿Con qué? Y con esta escalinata larga te va a llevar tiempo, esfuerzo. Pero cuando llegues, toda la sabiduría de todo lo que viviste para llegar a ese punto será tuya. Esta es la forma que tiene Saturno. Entonces, vamos a ver esto. A ver, primero, ¿cuál es el objetivo que tiene este Saturno en casa 9? Aprovecho este momento para invitarlos a suscribirse al canal y a que toquen la campanita para que no se pierdan ninguno de los estrenos de Nueva Vida Astrología. Si quieren ver más contenido, los invito a que nos sigan en Instagram, en TikTok y en Spotify. Y si quieren saber más sobre cursos, jornadas y todo lo que estamos dando a nivel didáctico para la formación astrológica, pueden seguirnos en nuevavidaastrología.com.ar. Su objetivo es desarrollar una visión no solo personal, sino realista. Recordemos que Saturno tiene que ver con la realidad, con el pragmatismo, como ver las cosas tal cual son, con estructura. Entonces, quiere una visión del mundo sin dudas, más allá de toda duda, y tener una profunda experiencia. Hablamos de profundidad porque Saturno es un planeta que pide seriedad, profundidad, autoridad en el tema, madurez. Entonces, es algo que va a llegar con el tiempo y pide una profunda experiencia, y repito esto, que le dé sentido a la vida, que explique. Porque las creencias lo que van a generar es que podamos explicar muchas cuestiones de nuestra vida y en general de nuestra vida física desde una mirada de una vida no física. Bien, está ese choque está. Entonces, este Saturno nos puede poner, obviamente, siempre que hablamos de Saturno, el primer conflicto que genera es rigidez. Es rigidez, estructura sólida, muy fuerte, no aceptación de ningún cambio, de nada que vaya en contra de nuestra estructura ya formada. Entonces, esto puede dar, obviamente, si la persona ha generado una rigidez hacia el dogmatismo,
es muy común encontrar que Saturno en casa 9 nos genera esta cuestión de no creer en nada, no creer en nada más de lo que puedo ver, tocar y está ahí a mano. Entonces es como nos ponen un pragmatismo un poquito extremo, aunque extremismo podríamos estar hablando de Plutón, pero nos ponen un pragmatismo rígido. O nos pone en un lugar muy conservador, en el sentido de que no, toda mi vida, supongamos que, ejemplo, la persona nació en un seno, como casi todos nosotros, en Latinoamérica, en un seno católico. Entonces, tenemos esas formas, nos acercamos a la religión, a la filosofía, a todo lo que es creencias desde ese lado. Entonces genera una estructura de rigidez con respecto a esas ideas y se pone en un punto de conservador extremo, como que no va a poner en tela de juicio bajo ningún punto de vista esas ideas que él aprendió, que él mamó, que él desde chico pudo ver, sentir y conectar con ellas. Entonces, tal vez en otro momento de la vida necesite otras experiencias, necesite otro punto de vista, o también ante ciertas circunstancias de la vida necesite otras miradas, creer de otra manera, ampliar el sistema de creencias, ampliar su mirada filosófica. Pero este Saturno en 9 lo que hace es impedir que eso pase. Entonces, puede generar una cuestión de cierta tristeza o desazón espiritual por rigidez, por ser muy conservador y no aceptar otra mirada, no aceptar nada, ¿eh? Nada. Aunque venga el propio cura de su iglesia a decirle, no, tendrías que ver esto, esta, no lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque es la rigidez natural con la que opera Saturno. ¿Y para qué? Van a decir, ¿pero por qué? La gran pregunta, ¿por qué? Porque claro, para demostrarnos, Saturno es empírico, para demostrarnos que algo no sirve o algo tiene que romperse para ir a otra etapa, obviamente se va a poner en una postura rígida. Todo lo rígido, todo lo extremadamente duro termina quebrándose. Entonces, esa es la manera de operar de Saturno. Te pone en una situación muy rígida, entonces cuando eso se rompe, estás listo para ir a buscar algo más. Entonces, vamos a ver que este exceso de realismo tiende a mirar las cosas con preceptos muy fuertes o también estamos hablando de creencias elegidas, de más que elegidas podríamos hablar algo de heredado ahí o que la persona de chico tuvo el contacto con eso y un rechazo absoluto a todo lo que no esté alineado con su forma actual de pensar. Todo lo que no pueda explicar con su sistema de creencias actual, es muy probable que lo rechace, lo ponga a un costado, lo evite, lo niegue. Y acá vamos a ver, ¿eso le puede generar un problema? Y sí, porque ¿qué va a generar? Que pueda hasta detener por una falta de una amplitud filosófica o de creencias, puede detener su aprendizaje, puede detener su conocimiento de las cosas o puede no aceptar cuestiones que son naturales. Por ejemplo, vamos a ponerlo en un ejemplo que hasta se podría ver muy comúnmente en hasta muchas películas han tratado este tema, que es el tema de, bueno, ante mi sistema de creencias, supónganse un sistema muy pragmático y la muerte de un ser querido. Y no poder aceptar esa muerte, no poder aceptar, ¿por qué? Porque mi sistema de creencias no puede contener una mirada mejor de la que tengo o que me ayude a sobrevivir a esa experiencia, anímicamente, ¿no? Entonces, esto de no creer en nada, o ser adepto o unirse fielmente y muy estrictamente y de una forma casi elitista a formas, religiones. Acá no estamos criticando religiones, que quede claro eso, ¿eh? Cualquiera está bien. El tema es si me es útil y me permite crecer como ser humano, me permite desarrollarme psicológicamente como ser humano. Acá lo que estamos criticando es la limitación, o criticando, tratando de entender, es la limitación que genera Saturno. Acá la culpa no es ni de la filosofía, ni de la religión, ni de las creencias. Acá el tema es la rigidez que genera Saturno para ampliar. Pero ¿por qué Saturno quiere ampliar? ¿Por qué el anciano sabio quiere que tengamos una visión más
podríamos decir un poco más personal, más amplia. Lo que Saturno quiere lograr es una visión madura, una visión clara, una visión ayornada, una visión que se pueda cotejar con lo vivido, que no tenga superficialidades, que no tenga rituales sin sentido, que no tenga prácticas estrictas sin razón de ser. Busca comprensión. El anciano sabio busca que comprendamos. Y al comprender, ¿qué se puede lograr? Se puede lograr que una entrega humilde, una entrega sin dogmatismos, que sea una entrega porque eso me sirve porque lo vivo a diario o lo viví y me ayudó. De esa manera también vamos a poder ayudar a otros con mis creencias. No es una cuestión de bajar línea doctrinaria y decir, esto es así porque lo dice tal libro. Y tu experiencia de vida, no hablemos de mi experiencia de vida, sino decirle, mirá, cuando yo estaba en tu lugar, esto me ayudó, porque yo lo viví así. Eso es experiencia. Entonces, las creencias, las vivencias, la filosofía, la casa 9 se nutre de vivencias. Entonces, tenemos que encararla de esa manera. Esa es la cuestión energética a entender. La casa 9 tiene que ver con nuestra vida vivida o cómo vivimos nuestra vida o las decisiones que tomamos de cómo vivir la vida. Y esas experiencias de vida, esas vivencias, son las que nos hacen, vamos a decir, tomar las lecciones de determinada manera, los aprendizajes. Vamos a decir, metabolizar los aprendizajes. Entonces, ese conjunto de ideas que dan sentido a mi realidad son los que me permiten generar un sistema de creencias acorde. Y de esa manera yo puedo, desde mi humildad, desde la experiencia, ir hacia los demás e ir hacia mi propia vida espiritual, hacia mi propio mundo, bien interno, que será la casa 12, pero la carta está toda conectada, no es que son todas cosas separadas. Siempre, obviamente, vamos a ver toda la carta. Acá estamos separando porque es un recorte didáctico. Recuerden eso, es importante entender que es un recorte didáctico. No, esta posición por sí sola no va a generar todo esto. Esta posición tiene que estar sostenida por varias cosas más. Entonces, de pasar a tener un Dios estricto, una práctica estricta, que ojo, en una parte de la vida puede ser muy provechosa, muy útil, muy valedera, en otra etapa de la vida no es tan provechosa. Entonces hay que aprender eso. Eso es lo que nos quiere mostrar Saturno. Es madurez, claridad, humildad y entender que mi estructura se puede ir ampliando. No, no quiere decir que yo tenga que destruir mi estructura para construir una nueva. No, puedo ir ampliando la estructura, puedo ir reestructurando. ¿Sí? Porque Saturno siempre es una energía que siempre va a trabajar desde la estructura. Entonces, puedo reestructurar. Y de eso se trata, porque no es menor. No se olviden de que como vivamos tanto las experiencias o en lo que creamos, tanto en creación creativa como en creer, cómo vamos a enfrentar la vida. No es lo mismo y vamos a llevarlo a un tema muy sencillo que todos en algún momento lo vamos a enfrentar, la muerte, sea de una otra persona o propia. Y no es lo mismo creer que después de la muerte pasa algo, lo voy a vivir de una manera. Si yo creo en la reencarnación, lo vivo de otra. Si creo en el cielo y en el infierno, lo vivo de otra. Cada creencia nos va a hacer vivir esa experiencia de una manera distinta. Por eso es tan importante la casa 9 y todo lo que pasa en la casa 9. Entonces, el aprendizaje es esencial y a partir de dónde se hace de la cuestión de decir, uy, mira, primero es preguntarme en qué estoy creyendo y cuánto me está siendo útil hoy por hoy. Puede ser que en una etapa de la vida cierta filosofía me funcione re bien y después crezco, estoy en otra etapa de la vida y necesite otras herramientas. O las mismas herramientas explicadas de otra manera y tengo que ir a una filosofía afín, similar, para poder darle un contexto más amplio. ¿Sí? Recuerden, somos seres de energía teniendo una experiencia física y es, yo diría, imperativo. Es lo más importante el hecho de comprender nuestras energías, para poder de esa manera aprender la mayor cantidad de lecciones posibles de esta vida física, de esta experiencia, y poder llevarnos
todo ese conocimiento, toda esa sabiduría, toda esa conciencia. Los dejo y los espero en los próximos videos con más material didáctico. Un abrazo grande.